Dios me los bendiga, mis amados. Estamos nuevamente predicando la palabra del Señor desde casita. Les pido permiso para ingresar a la sala de sus hogares. Mire qué rápido pasa el tiempo. 8 días, ¿verdad?, que estábamos predicando y ahora ya venimos nuevamente. Gracias al Señor. Para mí es un placer predicar la palabra del Señor. Hoy está de servicio el equipo K4, los Supernicaos. Dios les bendiga y les insto a que sigamos siempre sirviéndole al Señor. Para nosotros es un privilegio el servicio al Señor. Igual el resto del equipo de evangelismo que están prestos para escuchar la palabra del Señor. De igual forma, aquellos que están ingresando a la familia de Queruso. Dios me los bendiga y espero que este mensaje que vamos a predicar sea para edificación para todos ustedes. Y quiero esta noche predicar el mensaje de la palabra del Señor bajo el tema formando pescadores de hombres. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo capítulo 4, verso 18. Y dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, vio a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a orar para que la palabra del Señor sea edificante hoy y que sea bendita como siempre. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Mira, Padre Santo, la palabra del Señor que va a ser predicada hoy por mis labios. Que seas tú, Espíritu de Dios, Padre Santo, ayudándome en la predicación de tu buena palabra. Venimos reprendiendo todo aquel estorbo, Señor, que se quiera oponer a tu palabra. Padre Santo, mira el corazón de mis hermanos, que sea un terreno fértil. Padre Santo, venimos orando, Señor, por todas aquellas personas, todos aquellos hermanos que están enfermos, que sean levantados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Y mira a todo aquel que está desanimado, Señor, que tú le puedas levantar, Señor, porque son justos, porque han creído en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo, porque tu palabra dice: dile al justo que les irá bien. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Te damos gracias, Señor, Padre Santo, porque sé que tú vas a estar en todo el recorrido de la misma. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Quiero leer nuevamente Mateo capítulo 4, verso 18. Y dice: y andando junto al mar de Galilea, está hablando de Jesús, vio a 2 hermanos. Miren, vio a 2 hermanos. Vio a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores de hombres. Mira el 19. Y les dijo, aquí Jesús está hablando, y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, nuestro Señor Jesús, para ejercer su ministerio, organizó un equipo de trabajo. Un equipo de hombres y un equipo de mujeres que estuvieran dispuestos a servir en su obra. Entonces, una cualidad muy importante es que Jesús los buscó a ellos, ¿verdad? No ellos buscaron a Jesús. Pues podemos ver en el caso de cada apóstol que él pasaba por los lugares de trabajo a donde ellos estaban trabajando y les decía: seguidme. Entonces, en el caso de Pedro, de Andrés, Juan y Jacob estaban ahí trabajando juntos. Mire, dice que estaban lavando las redes porque venían de pescar, ¿verdad? Y los llamó. De igual forma, Mateo fue llamado cuando estaba trabajando en la mesa de los tributos. Entonces, como también en el caso del apóstol Pablo, dice que iba camino a Damasco cuando nuestro Señor Jesucristo le salió al encuentro para que trabajara en la obra del Señor. De igual forma, así como usted y así como yo, nuestro Señor nos ha salido al encuentro para que trabajemos en su obra. Entonces, hermano, el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, él fue a buscar, mire,
a la gente que iba a trabajar con él. Así también el apóstol Pablo tenía su equipo de pescadores, hermano. Es un gran número, pero solo le voy a listar unos cuantos. Va Timoteo, que era considerado su hijo, un hombre de confianza. Estaba Tíquico, estaba Aristarco, estaba Demas, estaba Tercio, Onicéforo, Marcos, y todos, hermanos, todos eran importantes en el equipo de colaboradores, en el equipo de pescadores que tenía el apóstol Pablo. Por eso nuestro Señor formó su equipo de trabajo para predicar el Evangelio. Igual forma, en Queruso, mire, somos un equipo de trabajo para que vayamos a las naciones, a todas las ciudades, a las montañas, a predicar la palabra del Señor. Quiero ver cómo se forma un equipo de pescadores de hombres. Y mire, lo primero que fue, dice que los vio, ¿verdad? Ellos estaban pescando. Jesucristo llegó ahí a la orilla del mar, a donde estaban pescando, y lo observó, ¿verdad? Era gente que estaba ocupada, gente que estaba trabajando, y él los observó y lo vio, y vio que sí eran aptos para predicar la palabra del Señor. Mire Mateo 4:18 nuevamente. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Mire, aquí eran dos parejas de hermanos. Estaba Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando, dice, una red al mar, porque eran pescadores. Entonces, esa palabra vio significa conocer. Entonces, el Señor nos conoce y sabe en el ministerio que vamos nosotros a desempeñar. El Señor los conoce, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Como en el caso de Moisés. Nuestro Señor ya lo conocía por nombre. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 33, verso 17. A Jeremías lo conoció desde el vientre de su madre. Usted conoce el texto famoso de Jeremías 1:5, desde que estabas en el vientre materno te conocí y te di por herencia a las naciones. En el caso de David, dice en el Salmo 139, verso 16, que tus ojos vieron mi embrión. Dios vio, hermano, cuando se estaba formando David. Nuestro Dios supo las hazañas que iba a hacer David y el tiempo que él iba a vivir. De igual forma, el apóstol Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Usted lo puede ver en Gálatas capítulo 1, verso 15. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29. Dice: porque a los que de antemano conoció, mira, ya los tenía conocidos desde antemano, y los predestinó. Y el 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, mi querido Queruso, usted y yo, ya viene diseñado de fábrica para predicar el Evangelio. Ya viene determinado con un propósito para hacer la obra del Señor. Usted tiene que descansar en eso, ¿verdad? Entonces solo tenemos que capacitarnos, seguir adelante, leer la palabra. Usted y yo, hermano, mire, no tenemos la edad que tenemos realmente. ¿Cómo así, hermano? Digamos, un muchacho que usted lo mire que tenga 19, en realidad no tiene 19. Ese hermano es viejo, hermano, porque ya vivió antes, en la eternidad, antes de venir aquí a la tierra, hermano. Entonces nosotros somos viejos, hermanos, desde que Dios nos creó como espíritus allá en el cielo y los envió aquí a la tierra. Por eso dice la Biblia: a la casa de Jehová volveré, porque aquí nosotros, aquí donde estamos, somos peregrinos y extranjeros. Entonces nosotros somos espíritus que estamos dentro de un cuerpo. Usted no es usted, es el espíritu que está dentro de usted. Yo no soy yo, es el espíritu que está dentro de mí. Y antes de venir aquí a la tierra, yo ya existía allá en el cielo, hermano, y fui enviado aquí a la tierra con una misión. Por eso yo descanso tranquilo, porque Dios me va a ayudar, hermano, a desempeñar la carrera espiritual. Entonces, todos nacimos, hermano, para desarrollar una tarea en Dios. Mire Juan capítulo 15, verso 16, lo que dice: vosotros no me escogisteis a mí. Mire qué tremendo, hermano. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis. Mire, entonces Él nos buscó a nosotros, pero con un propósito, para que vayamos a predicar el Evangelio, hermano. Entonces, mire, Él nos designó. Y designó significa elegir, es como el designado presidencial, dice. Entonces, ¿quién viene ahí? Él es el designado presidencial. Él es el que viene, hermanos, mire, a representar
al presidente de la República. Entonces nosotros como queruzos representamos el reino de Dios aquí en la tierra, predicando su palabra. Por eso usted no es cualquier cosa, no se puede menospreciar. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está formando el equipo de pescadores en el cual somos cada uno de nosotros. Y mire, y dice, seguidme. Después de que los vio, les dijo, seguidme inmediatamente, ¿verdad? Mire Mateo 4:19, y les dijo, seguidme, yo os haré, mire, pescadores de hombres. Y mire, ¿qué significa esa palabra designar? Eso es lo que yo quiero recalcar. Designar significa elegir a alguien para que cumpla la tarea. Entonces, para que cumpliera esa tarea, él tuvo que ver a la gente, hermano, y luego les dijo prácticamente que lo siguieran. Y miren lo que dice Mateo capítulo 4, verso 19. Y les dijo, seguidme, mire, que yo los haré pescadores de hombres. Entonces, hay una gran diferencia cuando Jesús, mire, sigue al cristiano, que el cristiano sigue a Jesús. Entonces, cuando Jesús sigue al cristiano, es para supervisarlo. Es como un padre va atrás de un hijo diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, cuando Jesús va atrás de nosotros, es como que nos van acarreando, hermano. Entonces, para que avancemos, nos dice, vamos, levántate, tienes que servir, levántate, vamos a predicar, levántate, tienes que hacer la obra del Señor. Pero es cuando Jesús va atrás de nosotros, hermano. Entonces, el cristiano, hermano, que es prácticamente acarreado o que Jesús le va diciendo lo que tiene que hacer, es un cristiano inmaduro, no tiene la responsabilidad en Dios, hermano. Prácticamente nuestro Señor Jesucristo los va como arreando, como en el caso de Jonás, hermano. Dice que Dios lo andaba arreando para que fuera a predicar a Nínive. Él se andaba escondiendo y Dios le decía, no, tienes que ir a Nínive. Él se quería ir para otro lado, pero mire, ahí lo andaba, hermano. Pero al final, él fue. En cambio, hermano, los que seguimos a Jesús, así como usted y yo, somos gente madura, que oyen la voz, mire, y le siguen. Estos tipos de cristianos van donde Jesús nos lleve. Entonces, cuando el Espíritu va adelante de nosotros, es cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Es que qué bonito ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, miren, nos podemos esforzar para predicar la palabra, pero al final, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces Jesucristo les está diciendo, les conviene que yo me vaya. Entonces, se pueden imaginar ellos cómo se pusieron, si anduvieron 3 años con Jesús y lo vieron haciendo milagros, les daba de comer. Prácticamente era algo glorioso andar con nuestro Señor. Y luego nuestro Señor Jesucristo les dice, les conviene que yo me vaya. Es como que venga una persona y le pague la luz, le pague el agua, le lleve a sus hijos a la escuela, lo tenga con todo y le diga, les conviene que yo me vaya. Entonces Jesucristo así les dijo, les conviene que yo me vaya. Y les voy a enviar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Mire, de pecado, de justicia y de juicio. Por eso quien convence a la gente de pecado es el Espíritu Santo. No son nuestras prédicas, hermano, ni nuestras estrategias humanas. Es el Espíritu Santo. Está bien que los esforcemos, que estudiemos la palabra. Mire, el apóstol Pedro, hermano, del vulgo y sin letras. Él no sabía de hermenéutica, él no sabía de homilética, él no sabía, hermano, varias cosas, estrategias, pero él, mire, en una prédica se convirtieron 3,000 personas. No estoy en contra de la hermenéutica, ni estoy en contra de la homilética, hermano, pero lo que yo le quiero decir que cuando el Espíritu Santo va con nosotros, va enfrente de nosotros, las cosas son muy diferentes, hermano, como en el apóstol Pablo. Él era obediente a la voz del Espíritu Santo, ya que cuando llegó a Éfeso, mire, la gente de Éfeso quería que el apóstol Pablo se quedara. Hermano, qué bonito es llegar a una casa. Es como que yo llegue a su casa
¿verdad? Y que usted quiere que yo me quede más tiempo. Bueno, entonces así llegaba el apóstol Pablo a visitar cada iglesia. Y él llegó a visitar esta iglesia de Éfeso. Y mire, cuando él llegó, la gente quería que se quedara, pero él no se quedó porque el Espíritu Santo no le había prácticamente dado la orden de que se quedara en Efeso. Mire esos Hechos capítulo 18, verso 20. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, oiga bien, hermano, que le digan, quédate más tiempo, hermano, que lo estén rogando, se puede imaginar. Mire, y cuando le rogaron, dice, que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos, mire, diciendo, volveré a vosotros otra vez, ¿cómo dice? Si Dios quiere, y zarpó y se fue de Éfeso. Entonces, hermano, él hacía lo que Dios le pedía. Entonces le dijo a los de Éfeso, el quedarme o regresar, solo que Dios quiera. De lo contrario, mire, tengo que ir donde Dios me lo indique. Y así tenemos que hacer nosotros, ir donde Dios nos indique. Como en el caso de Hechos, capítulo 16, hermanos, dice que el apóstol Pablo iba a predicar a Asia. Él ya tenía todo prácticamente preparado para ir a predicar a Asia. Pero el Espíritu Santo se lo impidió. Mire, y lo que me gusta del apóstol Pablo es que él no regateó la orden de Dios, sino que fue obediente a la voz del Espíritu Santo. Y miren Hechos capítulo 16, verso 9, lo que dice. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Este hombre estaba orando allá, hermano. Pues la necesidad que puede haber en cualquier pueblo, que alguien está orando para que nosotros vayamos. Mira el 10 como dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio de Dios. Entonces, por ser obediente a la voz del Espíritu Santo, recibió la palabra. Mire, una mujer llamada Lidia, de la cual, hermano, se bautizó toda su familia. Entonces, por ser obediente Pablo a la voz del Espíritu Santo, en la misma región fue liberada una muchacha con espíritu de adivinación. Entonces, por ser obediente, porque el Espíritu lo iba guiando, porque él iba para Asia y el Espíritu se lo impidió, y Dios le dijo que fuera a Macedonia. Mire, por ser obediente a ellos, hermano, el carcelero recibió a Cristo, él y toda su familia, y hasta se bautizaron. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, la tarea va a ser fácil. Entonces tenemos que ir donde Él nos diga que vayamos. Pero si nos rehusamos, como en el caso de Jonás, solo nos vamos a hacer pedazos. Por eso tenemos que ir donde Dios nos envíe y nos irá bien. Entonces así fue, hermanos, como los discípulos de Jesús. Él los fue a buscar para luego enviarlos a predicar. Entonces los apóstoles, el Señor les cambió de trabajo. Mire, de pescadores de peces a pescadores de hombres. Entonces, mire, hay personas que los cambian de puesto. Entonces, cuando a una persona lo cambian de puesto, necesita ser capacitado. Tal vez usted lo tenía en la empresa en un puesto determinado y luego llega su jefe y le dice, mira, hemos visto tu capacidad, hemos visto que estás con nosotros siempre, te vamos a ascender, pues te vamos a cambiar de puesto. Pero para ello hay que capacitar a la persona. Entonces, el que te llama, mire, para que seas parte de su equipo, Él te va a capacitar. Y mire Mateo capítulo 4, 19, lo que dice. Y les dijo, seguidme. Y le dice, yo os haré, mire, pescadores de hombres. Ya que ustedes son pescadores de peces, yo los haré pescadores de hombres. Entonces, esta frase Jesús le dice, yo los haré. Mire, pescadores de hombres. Entonces, mire, prácticamente, si Él los va a hacer, Él los va a formar, Él los va a capacitar. Entonces, los discípulos que Él escogió eran expertos en las tareas seculares. Mano, no sé cuál profesión u oficio en el cual usted se desempeña, pero Él nos capacitará para ser pescadores de hombres. Entonces, la tarea que tenían los apóstoles antes de ser llamados, mire, estaba Andrés, estaba Pedro, estos eran hermanos, Santiago y Juan también eran hermanos, eran los hijos de Zebedeo. Entonces, el trabajo que ellos tenían eran pescadores de peces y los hizo pescadores de hombres. Por eso les dijo, yo los
haré, como en el caso de Mateo, ¿verdad? El trabajo era de recaudador de impuestos y dice que Jesús lo fue a buscar a la oficina. Entonces, las capacitaciones son para que los estudiantes sepan más de su área de trabajo. Por ejemplo, miren, Lucas capítulo 5, verso 4, donde dice, mire, dice que Jesucristo Él dijo, yo los haré pescadores de hombres, pero para eso, hermano, Él los iba a capacitar. Y una de las, estaban en capacitación cuando Él les dice, para pescar tienen que ir a las aguas profundas. Entonces, miren Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, mire, él es maestro también, hermano. Nos enseña, nos capacita. Hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Para los que saben de la pesca, estar pescando toda la noche en el frío, tal vez con lluvia, tal vez hay hasta zancudos y muchas cosas. Los que saben de pesca sabrán, hermano, qué frustrante es para un pescador estar toda la noche y no pescar nada. Entonces, pero lo que el apóstol Pedro, me gusta que dice, pero porque tú lo pides, mire, echaré las redes. Ya ellos estaban cansados y todo, pero el Señor les dice, vuelvan a echar. Entonces, como el Señor, el maestro les dijo, tienen que echarla, mire, entonces ellos obedecieron. Y cuando lo hicieron, mire, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces, mire, hay una gran diferencia, porque el que va a pescar tiene que ir a mar profundo, pero hay una diferencia en quedarse a la orilla, mire, que ir a mar adentro, a lo profundo. Entonces, los cristianos que están en las orillas son los que siempre se ponen límites, hermano. ¿Será que puedo ir? ¿Será que no puedo ir? ¿Será que yo, hermano, no se ponga límites en Dios? Y los que vamos mar adentro somos los que estamos, mire, entendiendo que en Dios no hay límites. Recuerda que siempre hay algo que aprender en Dios. Es lo porque a mí me gusta el Evangelio, que siempre hay algo más. Hay algo más. Usted no se puede quedar en las orillas. Entonces, para ir mar adentro, hermano, hay que separarse de las multitudes. Hay momentos que usted tiene que estudiar la palabra. Mira, ya usted ya no le va a quedar tiempo para otras cosas, tal vez otras diversiones. Mire, por dedicarse a la palabra del Señor, a la oración, a muchas cosas. Claro, hay que organizar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay gente, hermano, que no va a mar adentro por miedo al fracaso y miedo a las nuevas experiencias. En Dios no le tenga miedo, hermano, a las nuevas experiencias. Siempre es bueno. Bogar mar adentro es salirse del conformismo. Mire, tienes que salirte del acomodamiento. A veces compramos cosas nuevas en la casa, compramos nuevos juegos, aires acondicionados y estamos tan, hermanos, que nos olvidamos de ir a hacer la labor porque estamos acomodados, hermanos. Tenemos que salir del acomodamiento. El apóstol Pedro, mire, fue mar adentro. Mire, se salió de la comodidad. Iba al mar adentro, pero él sabía, hermano, que iba con Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos mar adentro, y si va con nosotros con Jesús, hermano, mire, vamos a obtener cosas diferentes de los demás. El que boga mar adentro va a obtener algo diferente, hermano, del que se queda en la orilla. Por eso dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros los que le amamos. Usted lo puede ver en 1 Corintios 2:9. Imagínese, hermano, a mí me llama la atención esto, que nosotros, el Señor les dice que tenemos que ir a aguas profundas y sin embargo algunos nos quedamos en la orilla. Pero lo que a mí, hermano, prácticamente me disgusta es que los brujos buscan las profundidades de Satanás y nosotros, hermano, nos quedamos a la orilla. Usted tiene que atreverse, hermano, a conocer más de Dios, mire, a leer más las Escrituras. Si a usted lo inquieta la liberación, a leer libros de liberación autorizados por el ministerio. Si usted le inquieta algo, saber más del Espíritu Santo, busque libros, lea del Espíritu Santo autorizados por el ministerio y verá que tenemos que seguir adelante, hermano. Entonces, mire, tenemos que ser atrevidos en Dios. Mira, así como Pedro caminó sobre las aguas. Muchos criticamos a Pedro, hermano, pero bájese usted en alta mar a ver si se va a atrever. Entonces, este hombre era atrevido y logró cosas diferentes en Dios. Entonces, otra estrategia de la capacitación, recuerdo que Jesús, mire, Él es nuestro maestro y le dijo, tira la red a la derecha.
Juan capítulo 21, verso 3. Simón Pedro les dijo, mire, me voy a pescar. Y aquí me llamó la atención a mí. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Solo dijo, me voy. No dijo, si Dios quiere, Dios, yo me encomiendo a ti, Señor, ¿será que voy o será que no voy? Él solo dijo, me voy a pescar. Y estaba con un grupo de gente y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Mire, nadie de ellos dijo, vamos a encomendarnos al Señor para ir a pescar. Como dice el apóstol Pablo, si Dios quiere voy a ir o no voy a ir. Pero Pedro no. Mire, me voy a pescar. Y los que estaban con él también, nadie se acordó, hermano, de decirle al Señor, ¿será que es tu voluntad que vamos a agarrar peces? Entonces, y dice, y no pescaron nada. Y mira el 6. Y él les dijo, ya que están ellos ya con Jesús, gracias al Señor, echar la red al lado derecho. Aquí está la instrucción. Miren, echar la red al lado derecho y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver aquí es que Jesús les da la instrucción de que echen su red a mano derecha. Miren, y otra cosa buena de ellos que fueron obedientes. Entonces les dijo la ubicación donde deberían de tirar red. Por eso hay lugares, mira, que no pecamos nada, porque Dios no nos ha dicho que vayamos. Entonces, cuando Dios, hermano, nos dice dónde vayamos, solo vamos, mire, solo a pescar vamos a ir. Mire, como en el caso del apóstol Pablo, que el Señor le dijo dónde estaban, hermano, los peces. Los peces estaban en Macedonia y pescó a 2 familias y una muchacha fue liberada. Por eso es necesario ir donde nuestro Señor nos dice que vayamos. Mire, también en las capacitaciones nos enseñan a usar la herramienta correcta y el tiempo correcto y el lugar correcto. Vaya a Mateo capítulo 17, verso 27. Es que nuestro Señor, hermano, nos capacita a nosotros para pescar. Sin embargo, para que no nos escandalicemos, ve al mar. Le está diciendo, ve al mar. Le dijo el lugar a donde estaba el pez. Echa el anzuelo. Le dijo el tipo de herramienta. Dice, y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un estater. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Le dijo lo que iba a hacer con el pez. Así es con nosotros el Señor. Nos dice el lugar donde vamos a ir a pescar. Nos dice qué clase de herramienta vamos a utilizar, porque para la pesca hay muchas clases de herramientas. Ayúdame ahí en el chat, los que son pescadores, díganme las herramientas para pescar. El anzuelo, el arpón, están las redes, están los lumpes. Díganme ahí las herramientas, hermano. Eso es bien importante, las herramientas que tienen los pescadores. Entonces le dijo que fuera al mar. Mire, el mar tipifica las multitudes. Hay momentos que el Señor nos va a decir que vayamos a las multitudes, pero también nos va a decir, hermano, que vayamos a predicarle a una persona, así como Él le fue a predicar al gadareno. Entonces Jesús, mire, fue al lugar de Gadara, mire, y pescó con anzuelo, porque pescó un solo pez. Para pescar, hermano, si usted quiere pescar un solo pez, es con anzuelo. Mire, entonces utilizó el anzuelo y supo lo que iba a hacer con el pez, con el gadareno, que le dijo, vete y restáurate con tu familia. Entonces, para pescar almas no es con estrategias humanas, sino como está en su palabra, hermano. Él nos va a capacitar para su obra. Y mire Efesios capítulo 4, verso 4, lo que dice. Vamos a leer Efesios 4, 11 y 12. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mire el 11 lo que dice, y Él dio, mire, algunos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. ¿Para qué? Para un fin, para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, dice el 12, mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Con un fin, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el propósito de capacitar a los santos es para que trabajemos en su obra. Mire, pero ¿quién te va a capacitar? Mire, hombres y mujeres, hermano, que Dios ha puesto para,
como maestros de la palabra para capacitarte a ti. Entonces, si tú tienes el llamado para evangelismo, Él te va a capacitar por medio de los 5 ministerios. Entonces, Él pondrá hombres, mire, para que seas enseñado e instruido. Entonces, para que seas parte del equipo de Jesús, tienes que tener, mire, disposición a dejarlo todo. Lucas capítulo 18, verso 28. Cuando lo tenga, diga amén. Y Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, estos hombres, hermanos, dejaron sus ocupaciones habituales para seguir a Jesús. Mire, Pedro dejó de ser pescador de peces por ser pescador de hombres. Igual Mateo dejó de ser recaudador de impuestos por seguirle a él. Entonces, mire, Pedro pensó ya antes de que Jesús lo fuera a buscar, él tal vez dijo: yo he nacido para ser pescador, para tener una empresa de pescado más grande de la región. Mire, pero no fue así. Nuestro Señor Jesús le cambió sus planes. También en el caso, mire, de Mateo. Dice que Mateo trabajaba en una oficina cobrando los impuestos, trabajando día con día. Así como nosotros vamos a trabajar a la empresa, así se mantenía Mateo, mire, trabajando día con día, con la esperanza, hermano, que con sus prestaciones, poner un negocio y vivir de él. Mucha gente han escuchado que, ustedes han escuchado que mucha gente así dice: estoy trabajando, después de que tenga 25 años, me dan las prestaciones, pongo un negocio y de él voy a vivir. Pero cuando Jesús lo llama, le cambió los planes, hermano. Le cambió el trabajo a Mateo, de cobrador de impuestos, mire, a pescador de hombres. Entonces, Dios cambia al hombre de trabajo. Al cambiarlo de trabajo, lo cambia de motivación, ¿verdad? Entonces, de la motivación terrenal a la motivación espiritual. Entonces, mire, Pedro de pescador a pastor de ovejas. Porque Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Entonces, si nosotros amamos al Señor, mire, los pastoreadores tienen que pastorear las ovejas, hermano. Mire, de empresario, porque la barca era de Pedro, de empresario a pastor. Entonces, déjame, hermano, déjame decirle, mire, que a Dios, mire, en Dios, mire, nosotros cuando estamos trabajando para Dios, ya no dependemos de la pesca, ya no dependemos de la empresa, dependemos, hermano, solamente y única y exclusivamente de Él. Entonces, dejarlo todo es dejar nuestra vana manera de vivir para Cristo. Mire, tenemos que dejar las costumbres, las amistades, hermano, que no nos dejan avanzar en Dios. Y dejarlo todo no es dejarlo un 25%, un 30%, un 99%. Dejarlo todo significa un 100%. Mira, y Pedro era propietario de una barca, la cual la dejó por seguir a Jesús. Así hay muchos empresarios, hermanos, que abandonan, mire, prácticamente sus empresas por seguir a Jesús. Entonces, esto es bien importante. Por eso Jesús le pidió, mire, la barca a Pedro para predicar en ella. Y él no se la negó, ni le cobró renta, ni le pidió nada. Mire, ni el tiempo. ¿Cuánto vas a predicar, Jesús? Te voy a llevar la hora. Si predicas 1 hora te cobro tanto. No, hermano, porque Pedro sabía que la barca era el Señor y que él la podía utilizar. Entonces, igual el muchacho de los 5 panes y 2 peces, dice que lo dio todo, hermano, le dio todo lo que tenía. La ofrenda de la viuda pobre, ella dio todo lo que tenía. Y mire Mateo capítulo 19, verso 29, lo que dice. Y todo el que haya dejado casas, mire, esta gente, hermano, no solo una casa tenía casas, las alquilaban, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces. Siempre los que trabajamos para el Señor, hermano, siempre somos retribuidos, ya que su palabra dice que ningún vaso de agua se quedará sin recompensa. Mire, y dice: y el que haya dejado madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, hermano, no es que vamos a abandonar literalmente a nuestra familia. No, es que tenemos que darle más prioridad a Dios. Mire, debemos de alejarnos de todo lo que se oponga al servicio de Dios.
Sin embargo, mire, muchos pusieron excusa para servirle. Hay muchos que sí, así como Pedro, hermano, dice que al instante dejó la red, mire, y se fue con el Señor. Pero hay gente, hermano, como un discípulo de que Jesús le dijo, sígueme. Y él le dijo, permíteme que entierre a mi Padre. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, este hombre, hermano, estaba aferrado a su familia, hermano. Se puede imaginar que dice, déjame que entierre a mi padre. Y si el padre tiene prácticamente 40 años, y dice que los más robustos pueden de 80, ¿ya? Dentro de 40 años este hombre le iba a servir a Jesús. Entonces este discípulo, hermano, no dejó a su padre. ¿Sabe por qué? Porque seguramente lo tenía con una vida cómoda. Lo tenía, no pagaba luz, no pagaba aire acondicionado, le pagaba el teléfono. Mire, pero él no sabía que Dios paga 100 veces más, así como aquel joven rico que no quiso seguirle también por estar aferrado a sus bienes materiales, hermano. En cambio Moisés, mire, dejó su vida cómoda y de riquezas por servir al Señor, pues él lo tenía todo en Egipto, hermano. Moisés, ¿qué es lo que no tenía? Tenía fama, le daban, ¿qué es lo que no tenía? Comía los mejores manjares. Él lo tenía todo, pero él rehusó, hermano, a esa vida, mire, por servir al Señor. Y mire Filipenses capítulo 3, verso 7, lo que dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, mire, por amor a Cristo. Hay otras versiones más fuertes que dicen que lo he exterminado por basura, lo he exterminado por estiércol, por seguir a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo sabía que lo mejor que a un cristiano le puede pasar, hermano, es servirle al Señor. Y ya para terminar, hermano, mire, para ser formado como pescador, tenemos que reconocer el señorío de Dios, hermano, porque la Biblia dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ese carro que usted tiene, si ese carro bonito que usted tiene ahí parqueado en su casa, en su garaje, no es suyo, es de Dios. Ese negocio que usted tal vez tenga una pulpería, tal vez usted me está viendo predicar y está en medio de la pulpería, el televisor, esa pulpería no es suya, es de Dios. La familia, los hijos, todo lo que nosotros tenemos, no es suya, le pertenece a Dios. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Porque en Deuteronomio capítulo 10, verso 14, mire lo que dice. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces, pero a veces nosotros pensamos que todo lo que tenemos es nuestro, porque decimos, lo he ganado con el sudor de mi frente. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros nos queremos posesionar de las cosas que son de Dios. Entonces, ¿cuánto esfuerzo le pudo haber costado la barca a Pedro? Los que son pescadores, no sé cuánto vale un yate, pero equipado con todo el equipo de todo el equipo para pescar, pero con tecnología, hermano. Y sin embargo, Pedro sabía que era de Dios, hermano. Y él se la prestó. Mire lo que dice Lucas 5:3. Y aquí, hermano, dice, una de estas barcas ya se la había dado al Señor, era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar. Mire, la barca que era de Pedro, nuestro Señor la ocupó para enseñar. Entonces el apóstol Pedro sabía, hermano, y él no se rehusó a dársela, pues él sabía que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. De igual forma nosotros, nuestros recursos, llámese vehículos, llámese casa, yates, hermano, lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y hay que ponerlo al servicio de Cristo, hermano. Entonces hay gente, hermano, que mire, dispone su casa para un discipulado. ¿Saben por qué? Porque ellos han entendido que la casa, en esa casa donde ellos viven, que tienen discipulado, hermano, le pertenece al Señor. Y eso lo sabía Priscila y Aquila, que tenían su iglesia en su casa. Entonces, hermano, por ejemplo, yo aquí estoy en mi casa.
Y esta casa le pertenece al Señor. Por eso yo predico la palabra aquí, hermano. Entonces, igual que nuestra vida le pertenece a Dios, y nuestro dinero, todo le pertenece a Dios. Esa billetera que usted tiene le pertenece al Señor. Mire Lucas 19, verso 23. Aquí, hermano, es en la parábola de los talentos. Y aquí hubieron unos, hermanos, que produjeron, pero al que no produjo, mire lo que le dijo. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero? No le dijo, ¿por qué no pusiste tu dinero? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Entonces todo le pertenece al Señor, hermano. Mire, Jesús necesitaba entrar a Jerusalén, hermano. Ya estaba profetizado en Isaías y ocupaba un medio de transporte, nuestro Señor Jesucristo. Y les dice a los discípulos qué tipo de transporte él iba a ocupar. Y mira el tipo de transporte que él iba a ocupar ahí en Lucas capítulo 19, verso 30. Y diciendo, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Así, hermano. No le dijo, díganle por favor al dueño, no. Y si alguien os pregunta, ¿por qué os desatáis? De esta manera le vas a hablar, o de esta manera le vas a decir. Por si alguien le dice, hey, ¿por qué no? ¿A dónde me llevas mi burriquito? Entonces, el Señor lo necesita. Entonces, mire, el dueño del burriquito no se rehusó tampoco, porque él sabía que le pertenecía a Jesús. Hermano, y ese burriquito nadie lo había montado. Estaba 0 kilómetros. Entonces yo le hago una pregunta a usted que tiene un carro modelo 2019, 2021, 2020, ¿pondríamos a disposición de Dios el vehículo 0 kilómetros para ir a evangelizar a las montañas y llenarlo de lodo? Mire, hay hermanos en Queruso que tienen buenos vehículos, gracias al Señor, y ellos han entendido que esos vehículos son de Dios y los ponen a la disposición de Dios. Y yo los he visto, hermano, cómo llenan esos carros de provisiones. Yo los he visto cómo llenan esos carros de enseres y se los llevan a la gente a las montañas, y esos carros llenos de lodo, hermano. Pero ellos han entendido que esos carros le pertenecen a Dios, hermano, que Dios se los ha prestado para la obra. Pero hay gente, hermano, que su carrito no quieren, pero que no les caiga absolutamente nada. Algunos, hermanos, no lo sacan, pero ni del garaje, porque tienen, mire, ahí prácticamente que se les vaya a rayar el carro. Y no han entendido eso. Por eso usted, sus pertenencias, hermano, en el servicio, póngalas al servicio del Señor. Porque sabe que todo lo que usted tiene, todo, hermano, le pertenece al Señor. Por eso usted tiene que ponerlo al servicio de Él. Y ya para terminar, quiero terminar con estos textos bíblicos, hermano. Es un poquito largo, pero bien importante para darme a explicar. Mire, Primera de Crónicas 29:10 lo que dice. Asimismo se alegró mucho el rey David. Él estaba muy contento en ese momento. Y bendijo a Jehová delante de la congregación. Mire. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Mire, y él reconocía, hermano, que todo lo que tenía era de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder. Mire, la gloria del Señor. Así es cuando usted le digan cosas bonitas, hermano, dígale, gloria sea el Señor, porque la gloria es del Señor. La victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Hasta un cántico hay, hermano. Todas las cosas, hermano, las que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Mire lo que dice, hermano. Ahora pues, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Mire, hay una canción, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y mire lo que dice el 14. Porque ¿quién soy yo? Mire, hermano, y está hablando el rey. ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pero aquí está, hermano, porque todo es tuyo. Y de lo que hemos recibido de tu mano, te daremos, porque todo es tuyo. Entonces todo le pertenece
al Señor. Entonces, ya para concluir, hermano, bajo el tema formando pescadores de hombres. Hermano, y entonces cuando nuestro Señor Jesucristo forma el equipo de pescadores de hombres, dice que los vio. Mire, los vio. Él en su ministerio, primero se bautizó. Dice que lo fue a buscar. Se puede imaginar Jesucristo viendo a Pedro ahí en la barca cómo estaba trabajando. Dice que los vio. Hermano, después les dijo: seguidme. Entonces, una de las cosas es que Jesús lo siga a uno y uno seguir a Jesús. Son cosas muy diferentes. Es mejor que nosotros sigamos a Jesús, porque si nosotros seguimos a Jesús, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, también, hermano, dice que nos capacita. Cuando si Jesús nos llama a formar parte de su ministerio, Él nos va a capacitar. Mire, Él los hizo de pescadores de peces a pescadores de hombres. Así como a Mateo también, que estaba trabajando en la mesa de los tributos, que los va a llamar a la oficina. De trabajar en una oficina, hermano, para convertirlo en pescadores de hombres. Y también, hermano, mire, para formar parte del equipo prácticamente del equipo de Jesús, hermano, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, ¿verdad? Sin excusas, hermano. Ya el tiempo me marcó. Y ya número 5, y reconocer el señorío del Señor. Saber, hermano, que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Amén, Señor, y amén. Quiero llamar a mi esposa, que le va a dar unas palabras de edificación. Dios te bendiga, mi amor. El tiempo es tuyo. Dios les bendiga, mis amados. Es un privilegio poder saludarles nuevamente y bendecirles en el nombre de Jesús. Yo solo quería hoy darles una palabra que el Señor me daba en esta tarde, en el Salmo 27:14. Dice: confíen en el Señor y sean fuertes y valientes, y confíen en que Él les ayudará. Son tiempos difíciles los que se están viviendo en el mundo entero, pero para nosotros, los hijos de Dios, todo nos ayudará bien. ¿Para quién es esta palabra? No lo sé, pero ahí le va a servir, porque el Señor es lo que me decía en esta noche cuando yo les iba a saludar. Diles que confíen en mí. Diles que sean fuertes, que sean valientes y que confíen que yo les voy a ayudar. Y esa es la palabra que yo le traigo. Que sea fuerte y valiente en el nombre poderoso de Jesús. Que espere en Jehová. La venida de Él está pronta. Pronto vamos a escuchar sonar esa trompeta en el nombre poderoso de Jesús. Guárdese para Él. Busquemos la paz y la santidad todos los días en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Vamos a orar para poder ser despedidos. Amén, gloria a Dios. Me estaba fijando en este texto y como dice, confíen en el Señor, y después dije, confíen en el que Él les ayudará. Entonces, 2 veces, y cuando Dios habla 2 veces es porque algo va a hacer, ¿verdad? Entonces yo sé que todos nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar siempre en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Padre Santo, queremos siempre, Señor, formar parte de tu equipo, Señor. Que tú seas nuestro maestro, nuestro entrenador, que tú seas siempre, Señor, el que vaya adelante de nosotros. Espíritu Santo, si tú vas adelante de nosotros, todo va a ser bueno, Señor. En el nombre poderoso de Cristo queremos ser parte de ese equipo, porque tú nos viste, Señor. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y te vamos a seguir por siempre, Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer tu obra a donde tú nos envíes. Padre Santo, tú nos vas a capacitar, Señor, que si tú dices a la derecha, vamos a ir a la derecha. Si tú dices que vayamos a lo profundo, vamos a ir a lo profundo, Espíritu de Dios, y vamos a tener disposición, Señor, para dejarlo todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Y vamos a dejar toda nuestra fuerza, Señor, todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación, Señor, a ti, Señor, porque tú nos has llamado para servirnos. Usted que esté en casita, dígale: Señor, yo quiero servirte siempre, Señor, en el
el nombre de Cristo Jesús. Y si has dejado de servir o si estás así, Señor, si tú estás, hermano, un poco débil, fortalécete, oye, en el Señor. Tienes que confiar ciegamente en Él, Señor, en el nombre de Cristo. Provee recursos necesarios para que salgamos adelante, Señor. Espíritu Santo, reconocemos tu señorío, reconocemos que todo lo que tenemos es tuyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias por buscarnos, Señor. Gracias por guiarnos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios. Nunca vamos a dejar de darte gracias, pues, Señor, sino que te servimos con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga. Y recuerden, como siempre, clases de evangelismo cada 8 días. Mire, se va rápido la semana, hermano. Dios me los bendiga y me los guarde. Y se las ama mucho en el Señor. Bendiciones. Aquí yo iré, Señor. Aquí yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Díselo al Señor, viene aquí.